Hoy nos toca la vida de Felipe. Pareciera que fuera una persona de los que llamaríamos un hombre con una personalidad racional. El típico realista que decimos hoy. Aquella persona que tiene una capacidad analítica, un hombre de hechos, un hombre de números, un hombre que se guía por la lógica, lo cual es altamente necesario en cualquier grupo, pero hoy vamos a ver cómo convive ese tipo de personalidad con la fe. Normalmente, la clase de persona que es bastante racional y que es analítica, tiende a poder ser un poco pesimista, porque tiende a ver los problemas que están por surgir, lo cual es bueno. Tiende a ver los obstáculos, tiende a ser previsor. Es el que se anticipa un poco los problemas, el que dice cuidado con esto, cuidado con lo otro, pero eso puede tener un riesgo. Tender siempre a ver lo negativo de la situación. El punto es cuando eso se vuelve un estorbo de la fe. El problema de una persona tan realista es que a veces su visión se estrecha y a veces es incapaz de ver el cuadro global. La fe no es negar la realidad. Lo que hace la fe es ampliar la visión de la realidad. Es decir, no limita la realidad a lo solo perceptible con los sentidos naturales. Su predisposición natural, en el caso de Felipe, era hacia el realismo en lugar de ser un visionario. Tiene esa lucha de fe en su corazón, que quizás es la lucha que tenemos muchos de nosotros cuando nos enfrentamos a las imposibilidades. Vamos a ver los 3 eventos donde se puede ver un poco la personalidad de Felipe. Su corazón era un hombre recto, era un hombre de fe, pero una fe a menudo que luchaba con la razón. Podía terminar siendo una fe débil. La alimentación de los 5.000. Jesús está predicando, se está haciendo de noche, está en una especie de monte, no hay nada para comer, y entonces Jesús dice, denle ustedes de comer. Jesús le habla directamente a Felipe. ¿Por qué? La primera pregunta, ¿por qué a Felipe si son 12? Si el encargado del dinero era Judas. ¿Por qué a Felipe? Bueno, por varias razones. Número 1, aparentemente por varios episodios que la Biblia menciona, o algunos episodios, Felipe es el encargado de la logística. Felipe es el organizador, porque tiene esa característica. Es el que ve las dificultades, es el que ve un poco, se anticipa algunos problemas, es el organizador del grupo. Evidentemente tiene un don para eso. Pero eso es lo que te hace a veces ser un poco el que baja la realidad cuando empiezan a volar los que vuelan. Entonces Jesús dice, dele de comer. Démosle de comer, sí, gloria a Dios. ¿Y qué hacemos? Entonces fíjate cómo Dios lo va a probar. Y lo prueba Él porque le quiere ampliar la visión, porque el problema de ser tan realista, de anticiparte a los problemas y de ver los obstáculos, es que podés correr el riesgo de tener una visión estrecha que no dé espacio para el obrar de Dios. Entonces Dios, para probarlo, Jesús para ampliarle la visión, expandir su fe, le dice a él, vamos a darle de comer. No, dice, ¿cómo vamos a comprar pan para esto? Noten que Felipe venía haciendo, contesta rápidamente, 200 denarios no alcanza. Felipe venía haciendo las cuentas hace rato. Bueno, el Señor proveerá. Bueno, pues vamos a hacer un plan. Después demos espacio para que Dios sobre, pero hagamos. La ventaja de alguien racional es que normalmente su vida es una vida más coherente, coincide un poco más sus actitudes con sus pensamientos, es más consistente en el tiempo, es más perseverante. Pero, ¿cuál es el otro riesgo? Limitar a Dios a mi cajita. Jesús no le pregunta para saber lo que Felipe está pensando. Jesús ya sabe lo que la gente piensa. Tampoco le pregunta para que Felipe haga un plan, porque ahí dice, Juan nos dice que Jesús ya tenía un plan de lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Lo que está haciendo es expandir, pero primero mostrando la realidad del problema.
Entonces el otro empezó a hacer cuentas y dice, a ver, somos 10.000 personas, el kilo de pan está tanto, necesitamos un pan para cada uno. Bueno, 200 denarios no hacemos nada. Tiene el cálculo hecho. El problema es que tiene tanta matemática que le falta la osadía de la fe. Eso es lo que yo digo que es la fe. No es negar la realidad. Es decir, no, evidentemente hay 10.000 personas, con 200 denarios no hacemos nada. Ver la imposibilidad. No es decir, no, negar la realidad, no estamos enfermos, declarar que estás sano. No. Estoy enfermo, o si lo está, o si tengo este problema. Esta es la situación, analizarla, ver cuáles son las posibilidades humanas y ahí ir a acudir al Dios de lo imposible para que Dios obre en nuestra imposibilidad. Porque nuestras imposibilidades generan una plataforma para que Dios pueda mostrar su poder y su misericordia y su gracia en nuestra vida. Pero ahí está lo bueno, cuando nosotros somos capaces de analizar la realidad y decir, esto para nosotros es imposible, pero creemos en un Dios que todo lo puede. Felipe tenía que haber dicho, son 10.000 personas, con 200, necesitamos tantos kilos de pan, con 200 denarios no hacemos nada, pero Señor, vos podés hacerlo. Y si vos querés alimentar a esta gente, nosotros vamos a hacer lo que vos nos diga. Lo ponemos en fila, lo separamos de grupo. ¿Cómo querés hacer? Cayó en el error de pensar solo en lo posible. Y cuando Jesús probó su fe, respondió con incredulidad. No se puede hacer. Ese es el problema del realista. Es el que está muchas veces diciendo, no se puede, no va a andar. Desde una perspectiva humana, él tiene razón. El problema es que sus pensamientos eran limitantes porque no daban espacio para el obrar de Dios. Así que nos vamos al segundo episodio, la visita de los griegos. La visita de los griegos se da en Juan 12. Jesús está predicando, vienen unos griegos, termina de predicar Jesús y estos griegos van a Felipe y le dicen, queremos conocer a Jesús. Entonces, ¿por qué van a Felipe? Este está en la organización. Por eso los griegos lo van a ver a él. Esto no entra dentro de su lógica. Jesús es el Mesías para los judíos. Pero tiene un buen corazón. Entonces no le dice que no. Pero, ¿qué hace? Consulta con Andrés. Porque sabe que Andrés es sabio, sabe que Andrés tiene ese don de conectar a la gente con Jesús. Entonces lo que hace es no está seguro, no entra dentro de sus parámetros, no entra dentro de su lógica. No obstante, como tiene un buen corazón, le dice, se lo lleva a Andrés. Y Andrés se lo presenta a Jesús. Jesús termina predicándoles el Evangelio y aprobando esto. Tercer episodio en la vida de Felipe está en el aposento alto, la última noche del ministerio terrenal de Jesús, la famosa cena, la víspera de la crucifixión. Supuestamente la preparación de los 12 había llegado a su fin. El momento más angustiante de Jesús se le empieza a hablar de que llegó el momento, que dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, yo me voy, pero vuelvo, voy a preparar lugar para ustedes en la casa de mi Padre. En medio de eso, ¿qué están haciendo ellos? Peleándose a ver quién es el mayor. Jesús toma con paciencia, dice, no están tan egresados, pero vamos, y le lava los pies. Y comienza a predicarles Juan 12, 14. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Al fin y al cabo, ustedes ya son egresados. Voy a decir, tranquilo muchachos, viene un tiempo difícil, pero ustedes saben a dónde voy. ¿A dónde va? Al cielo con mi Padre. ¿Saben cuál es el camino? La palabra que les he enseñado, el Evangelio, la fe en Cristo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Todo este tiempo la van a pasar, pero ustedes saben, saben dónde voy, saben el camino. No sabemos ni a dónde va. Jesús le pone onda y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sencillito, no hay problema. Vos nos mostrás a Dios, con eso alcanza. No te preocupes. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Dónde estuviste, Felipe, estos 3 años?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Esto muestra de nuevo esta personalidad concreta. Felipe necesita hechos, necesita ver, no entra en su cabeza el plano sobrenatural, está fuera de su lógica, su estructura mental lo priva de una comprensión plena de aquel en cuya presencia estuvo 3 años. Felipe era un hombre de una fe limitada, quería hacer las cosas a su manera, su mente estaba llena de hechos, de números, y lo hacía incapaz de ver el cuadro completo. O sea, es como cuando nosotros somos conscientes de la realidad de Dios, sabemos, pero nos falta esa fe porque nuestra lógica o nuestra estructura mental, lo que no entra dentro de esa estructura, lo dejamos afuera. Y se transforma en un estorbo para nuestra fe. Por supuesto, él logra superar este estorbo. ¿Cómo termina la vida de Felipe? Es un hombre que supera sus límites racionales y evidentemente experimenta el poder sobrenatural de Dios, transformándose en un evangelista y un hombre que está dispuesto a dar su vida por Cristo. Es el segundo de los que muere como mártir. ¿Qué situación estás viviendo que quizá has concluido que no se puede? ¿Por qué no la miras de otro lado y decís, esta es una gran oportunidad para que Dios sobre y expanda mi fe?